Estamos en las reflexiones de la Semana Santa y entramos directamente al Triduo Pascual. Considerando el Triduo Pascual, como ya lo hemos indicado en otras oportunidades, que según la mentalidad judía y la mentalidad litúrgica actual, que el día comienza a las 6 de la tarde, entrada la noche. Así que por eso la liturgia del Triduo Pascual comienza el jueves, pues, para nosotros. Para un judío ya es viernes. Por eso a las 6 de la tarde celebramos la Cena del Señor. Sería entonces viernes, sábado y domingo, por eso se llama Triduo, porque son 3 días, que comienza jueves por la tarde, terminando el viernes a las 6 de la tarde, y el viernes a las 6 de la tarde comienza el segundo día, que termina el sábado a las 6 de la tarde, y por eso ya es la víspera del tercer día, que es la celebración de la resurrección del Señor con la vigilia. Y esta vigilia pues inaugura ya la resurrección, que celebrará en las segundas vísperas a las 6 de la tarde del día domingo. Por eso son los 3 días. No van a contar 4, sino 3 días, que son el Triduo Pascual. Pues comenzamos con la celebración de esta tarde y el tema, la última cena, curiosamente en la liturgia nos ofrece el capítulo 13 de San Juan, versículos 1 al 15, donde lo que se resalta es que después de haber cenado, el Señor le lavó los pies a los apóstoles. Por eso quizás lo más conocido sea el lavatorio, ¿verdad? Pero no se trata de la cena del Señor. Entonces haremos lectura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 1 al 15. Quien tenga pues la palabra, pues el pan de la palabra, lo hace desde ahí, y quien no, pues va directamente a la Biblia. Entonces tenemos en el Evangelio, ¿verdad?, que es el que nos ocupará. Ya en la misa tendremos los 3 textos. Dice el Evangelio de la Cena del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan.
Hasta aquí el texto de la Escritura del Evangelista según San Juan. Bien, estamos pues en plena celebración ya del Triduo, preparándonos. Entremos pues en el Triduo Pascual con la celebración vespertina llamada Misa en la Cena del Señor, ¿verdad? In Cena Domini, en la que celebramos y evocamos y hacemos presente pues la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su pasión. Así entramos en el corazón pues del año litúrgico, que es el gran Triduo Pascual. Esto es lo más importante del año, los 3 días, por eso una preparación de 40 días que terminó al mediodía, pues hoy Jueves Santo. Precisamente el Triduo Pascual se coloca en el centro del año litúrgico por su función de memorial de los eventos que caracterizan la Pascua cristiana. Como la comunidad de Israel, también la Iglesia mantiene viva la memoria de la misericordia de Dios que pasa continuamente por su historia y refunda su existencia como pueblo de Dios con base a esta perenne voluntad de reconciliación. El centro de este memorial es el misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. En la muerte de Jesús, Dios ha asumido la naturaleza humana hasta la muerte en cruz, dirá Filipenses 2:8. A través de ella Jesús se convirtió en causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Nótese bien, causa de salvación eterna, ¿sí? Él es la causa para todos aquellos que le obedecen, no para quienes no le obedecen. Hebreos 5:9. Idea importante pues del Viernes Santo. De hecho, la cruz de Jesús no se puede separar de la resurrección, fundamento de nuestra esperanza, y este es nuestro futuro. Sepultaos en su muerte, para que también nosotros vivamos una vida nueva. Sepultados pues en la muerte de Cristo, para tener nueva vida, dirá Romanos 6:4, que es la idea central de la vigilia pascual. Todo esto se recoge en la gran Eucaristía que se celebra entre hoy y el domingo de Pascua. ¿Por qué entre hoy y el domingo de Pascua? Porque hoy celebramos en la Eucaristía la Cena del Señor, sí. Pero estará la adoración del Santísimo durante medianoche. Viernes no se celebrará la Santa Eucaristía. Lo que ha dicho el Señor en los relatos de la institución de la Eucaristía, tomen esto, es mi cuerpo que será entregado, está en futuro. Tomen, esta es mi sangre que será derramada, está en futuro. Por eso, el Jueves Santo sí tenemos la misa por la tarde, en el que comemos su cuerpo y bebemos su sangre derramada y entregada en el Viernes Santo. Pasamos sin comulgar, es decir, sin celebrar la Eucaristía, el Viernes Santo y el Sábado Santo, pero Sábado Santo ya en la víspera, en la vigilia, celebramos la resurrección del Señor. Y al celebrarla, lo que fue el Cristo histórico que entregó su vida por nosotros mediante la Eucaristía para sus discípulos, se concreta ya en el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado en la gran celebración pascual. Por eso es que cuando decimos pues que hacemos esta Eucaristía, celebramos esta Eucaristía que se celebra entre hoy y el domingo de Pascua, es una misa desde jueves hasta el domingo de resurrección. Pero además tenemos la celebración, la prolongación de este gran día durante 8 días, que es la octava de Pascua. Entonces, litúrgicamente comenzamos ya ahora en la noche esta celebración y no termina pues, pero la gran misa larga hasta el segundo domingo de Pascua. Pues bien,
Por esto, hoy hacemos memoria de aquella primera Eucaristía que Jesús celebró y al mismo tiempo la actualizamos como recuerdo del pasado, como presencia en el hoy de nuestras comunidades, al mismo tiempo de esperanza y profecía para el futuro. El cuerpo y la sangre eucarísticos de Jesús nos asegura su presencia a lo largo de la historia. Es Jesús mismo quien establece de manera concreta en la Eucaristía la permanencia visible y misteriosa de su muerte en la cruz por nosotros, de su amor supremo por la humanidad, de su venida continua dentro de nosotros para salvarnos y santificarnos. Es así como en cada celebración su corazón, pues traspasado por la lanza, se abre para derramar el Espíritu Santo sobre la Iglesia y en el mundo. Para profundizar esto, se nos propone leer hoy el relato del lavatorio de los pies. Notemos que en la última cena el evangelista Juan no habla de la institución de la Eucaristía, que se encuentra ampliamente tratada pues en el discurso del pan de vida en el capítulo 6. Juan prefiere colocar aquí un gesto que indica el significado último de la Eucaristía como acto de amor extremo de Jesús por los suyos, manifestación de un servicio pleno hacia los discípulos. Dividiendo el texto, hablemos de una introducción, la hora del amor supremo. Es importantísimo este tema. Desde que comienza Jesús su vida pública, según San Juan en el capítulo 2, cuando María le hace la observación de que en aquella fiesta hace falta el vino, le dice Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. Comienza el tema de la hora y en el Evangelio, pues uno va leyendo y dice: aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, pero ahora dirá Jesús que llegó la hora. Llegó la hora. O sea, lo que se venía anunciando ahora tiene cumplimiento. La última parte del Evangelio, según San Juan, en el libro de la Gloria, capítulo 13 y siguientes, se abre con una introducción solemne. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El evangelista Juan nos ayuda a recorrer atentamente el último día de Jesús con sus discípulos. Así nos hace comprender que efectivamente ha llegado la hora tan esperada por Jesús, la hora ardientemente deseada, cuidadosamente preparada, frecuentemente anunciada. Es la hora en que manifiesta su amor infinito, entregándose a quien lo traiciona en el don supremo de su libertad. Dos aspectos se ponen de relieve. Esta es la hora en que Jesús regresa a la casa del Padre. Había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Él conoce el camino y la meta. Notemos bien lo que dice el texto. Él vuelve al Padre, porque ha venido del Padre como palabra, se encarnó en el seno purísimo de María, nació, padeció, miren, y ahora vuelve al Padre. Para Él es lo propio de ser hijo de Dios es volver a la casa de su Padre, porque Él es desde la eternidad. A veces uno se equivoca, ¿verdad? Cuando a alguien se le muere, uno dice: ay, volvió a la casa de Dios. No, nosotros no volvemos. Nosotros hemos nacido en este mundo. Nosotros no somos eternos. Dios es eterno. Por eso Jesús sí vuelve a la casa del Padre. Nosotros no. Nosotros vamos a la casa del Padre. Es diferente. Bien, esta es la hora en la que Jesús da la máxima prueba de su amor. Los amó hasta el extremo. Juan señala que el amor de Jesús viene de Dios y es, por lo tanto, un amor gratuito y total. La cruz de Jesús será la manifestación de este amor divino.
afecto supremo que ama hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo de sus fuerzas. El marco es el de la Pascua hebrea, antes de la fiesta de la Pascua. En ella el pueblo de Israel celebra, pues con gratitud, los beneficios de Dios, quien lo liberó de la esclavitud y lo hizo su pueblo. Jesús lleva a su cumplimiento esta liberación, arrancando al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte y dándole la comunión plena con Dios. El gesto simbólico del lavatorio de los pies muestra la significación de la entrega de su vida y el valor ejemplar que ésta tiene para todo discípulo. Entremos pues ahora al lavatorio de los pies. El episodio del lavatorio de los pies es un signo que revela un misterio mucho más grande que lo que en una primera lectura inmediata puede sugerir. El gesto contiene una catequesis bautismal y al mismo tiempo una enseñanza sobre la humildad, una ilustración eficaz del mandamiento del amor fraterno a la manera de Jesús, el amor que acepta morir para ser fecundo. Utiliza la Escritura durante la cena. En la cena donde el vivir en comunión encuentra su mejor expresión, pesa la sombra de la traición que rompe la amistad. Pero mientras el traidor se mueve orientado por el diablo, Jesús lo hace dejándose determinar por Dios. Lo que Jesús ha hecho y va a hacer proviene de su comunión con Dios. Ahí radica la libertad que hará que la muerte que le aguarda sea realmente un don de amor por los suyos y por los hijos de Dios dispersos. El Padre le había puesto todo en sus manos, dice el texto. El amor del pastor protegerá a los discípulos de un mundo que quisiera poder arrancarlos de la comunión de vida con su Maestro. Y aunque ellos lo traicionen, Jesús reforzará los vínculos con ellos y les ofrecerá un perdón pleno. Por lo tanto, lavar los pies constituye una promesa de aquel perdón que el crucificado le ofrecerá a los discípulos en la tarde del día de la resurrección. Y dice el texto, y se puso a lavar los pies de los discípulos. Notemos en el versículo 4 los movimientos de Jesús para demostrar su amor. ¿Qué hace? Se levanta de la mesa. 1, 2. Se quita los vestidos. 3. Se amarra una toalla alrededor de la cintura. 4. Echa agua en un recipiente. 5. Le lava los pies a los discípulos. Y 6. Se los seca con la toalla que lleva en la cintura. El lavatorio de los pies está enmarcado por el quitarse y volver a ponerse los vestidos. Este movimiento nos reenvía al gesto del buen pastor de las ovejas, quien se despoja de su propia vida para dársela a las ovejas. De hecho, se puede notar que los verbos que se usan en el texto son los mismos verbos que se utilizan en el capítulo del buen pastor, en el capítulo 10, cuando se dice que ofrece su propia vida y la retoma. Jesús dice, se despojó del manto. Los textos bíblicos, cuando uno los analiza más de cerca, hay un verbo griego que significa quitarse toda la ropa. Jesús se quita la ropa y se queda en la vestidura de un esclavo, totalmente desnudo, excepto pues cuidándose, como dice el texto, se mantuvo en taparrabo. Se desnudó. Y las acciones que el Señor hace, por eso es que, hay que pensar un poco cómo eran las cenas. Jesús no es que haya encontrado pues una mesa como está
la pintura pues de Da Vinci, donde se encuentra Jesús en una mesa elegante. No. Seguramente fue en alguna casa, pues sí, ciertamente, y lo hicieron a ras de suelo. Pero con el estilo y las exigencias que tenía celebrar la Pascua, el Seder judío. ¿Y cómo era eso? Pues todos se recostaban. De manera que cuando está recostado, pues los pies que quedan libres, pues. Entonces lo que ya le llama la atención a los discípulos es que Jesús se hinque ante ellos. Totalmente desnudo, y esto es inusual porque ese es el trabajo que hacen los esclavos en la entrada de las casas. Son los encargados de lavarle los pies a la gente que va entrando. O solía hacerlo pues alguien muy cercano, ¿verdad? Que está al servicio. Nos hace recordar pues los servicios que prestan las madres, los padres, cuando uno es niño, lo bañan, lo limpian y todo, y no tienen problema porque total son sus padres, son los servidores. Ay, no, recordar a mi madre, recordar a los que nos atendieron cuando niños, el gran servicio que nos prestaron, pues es un servicio humilde, pero es un servicio que nunca se olvida. Este es el servicio que Jesús nos propone. En la Pascua, dice, Él va a ser el gran servidor. Nos va a servir la redención. Y así como lo vemos ahora desnudo, solamente cubierto, la parte principal, así lo veremos en el árbol de la cruz. Cuando Él se entregue totalmente, entregue sus ropas, ¿verdad? Los soldados se la van a quitar y se quedará totalmente desnudo en el árbol de la cruz. Y en ese momento solemne en la cruz, cuando Él entrega todo, nos salva. Allá en la cruz, totalmente desnudo, nos ofreció todo. Y aquí comienza. Por eso los discípulos se extrañan y no saben qué hacer. Así pues llegamos a entender que el lavatorio de los pies sustituye el de la institución de la Eucaristía, precisamente porque explica precisamente lo que sucede en el Calvario. En el Calvario de los pies contemplamos la manifestación del amor trinitario en Jesús, que se humilla, que se pone al alcance y a la disposición de todo hombre, revelándonos así que Dios es humilde y manifiesta su omnipotencia y su suprema libertad en la aparente debilidad. Siempre que lo veo a Él crucificado, pienso cómo sus pies fueron ungidos, porque serían clavados en la cruz. Pienso cómo Él, al lavarle los pies a los discípulos, nos está indicando también el servicio pastoral, el servicio en la familia, el servicio que se debe brindar. Se sufre, sí, pero ese es el servicio que Él nos pide. Bien, ahora entramos en el diálogo de Pedro. La reacción de Pedro, pues no tarda. En el Evangelio de Juan, Pedro representa al discípulo que tiene dificultad para entender pues la lógica del amor de su maestro y para dejarse conducir con docilidad por la voluntad de su Señor. Pedro no puede aceptar la humildad de su maestro. Se trata de un acto de servicio que según él no está a la altura de la dignidad de su maestro. En la cultura antigua los pies representaban el extremo de la impureza. Por eso lavar los pies era una acción que solían hacerlo los esclavos. Pedro se escandaliza de lo que Jesús estaba haciendo y dicho escándalo pone en evidencia la distancia entre su modo de ver las cosas y el modo como Jesús las ve. Jesús entonces le explica a Pedro que él ahora no puede comprender lo que está haciendo por él, pero en sus palabras le hace una promesa: lo comprenderás más tarde. A la luz de la Pascua no se escandalizará más por todo lo que el Señor hizo por él y por los otros discípulos, más bien aquel gesto
constituirá un comentario brillante al misterio del amor purificador de la pasión, amor que los hace capaces de amor en la perfecta unidad con Dios. De esta forma se podrá tomar parte en su propio destino. El valor ejemplar, pues, del gesto de Jesús. Los versículos 12 al 15 hacen la aplicación del lavatorio de los pies a la vida de los discípulos para sugerir el estilo de la comunidad de los verdaderos discípulos, cómo debemos comportarnos los unos a los otros. ¿Qué significa lavar los pies? ¿O qué significan los pies? La impureza total, lo peor. Y ahora Jesús, al lavarle los pies a los discípulos, nos está diciendo a los miembros de la comunidad que debemos sabernos lavar los pies, cuidarnos. Precisamente aquel que es el Señor y el Maestro se ha hecho siervo por nosotros, y por tanto la comunidad de los discípulos está llamada a continuar esta praxis de humillación en los servicios, a veces despreciables a los ojos del mundo, para dar vida en abundancia a los humillados de la tierra. Realmente me llama mucho la atención porque uno siempre busca en estas cuestiones de servicio, incluso tener pues poder, ocupar los primeros lugares, trabajos que den caché, ¿verdad? Pero en realidad Jesús nos enseña que hay que comenzar de abajo, aquí hay que servir, si no, no celebramos la Pascua. Este estilo de vida está marcado pues por la reciprocidad, irá siempre en doble dirección, ya que se trata de estar disponibles para ser siervos, hacerse siervos de los hermanos por amor, pero también para saber acoger con sencillez, gratitud y alegría los servicios que otros hacen por nosotros. Es un tiempo en el que uno entra en reflexión sobre todo lo que le han servido y lo poco que uno ha hecho. Pero hay que prestar atención, particularmente en familia, ¿verdad? Miren, cuando uno es niño, ¿qué no hace uno de niño? Y los padres son los grandes servidores en el silencio, en la humildad. Y cuando uno ya es grande, ni se acuerda de ellos, qué triste, ¿verdad? O uno les da un maltrato. Y uno dice, pero ¿dónde está? Y ahora que se cree, si se recordara cuando era niño que andaba todo sucio y fue sus padres, su madre quien le atendió. Por eso nos hace pensar en muchas cosas, pues que si vivimos en esta Pascua en familia. San Juan subraya que tal servicio será lavarse los pies unos a otros. En otras palabras, consistirá en aceptar los límites, los defectos, las ofensas del hermano, y al mismo tiempo que se reconocen los propios límites y las ofensas a los hermanos. En fin, retengamos la doble lección. Solo del reconocimiento del gran amor con el cual hemos sido amados, podremos madurar nuevas actitudes de perdón y de servicio con todos los que nos rodean. Por lo tanto, dejémonos aferrar por el amor de Cristo para que nazca de nuestro corazón una caridad y una alabanza sincera. Jesús pide que lo imitemos, para que a través de los servicios humildes del amor a los hermanos, podamos transformar el mundo y ofrecerlo al Padre en una unión con su ofrenda en la cruz. Esa es la raíz de la sacerdotalidad del pueblo de Dios. Tanto ministros ordenados como laicos que han recibido ser el pueblo sacerdotal. Tengamos en esta Pascua, hoy celebramos, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Por eso, tratemos pues de vivir esto en la celebración eucarística, atentos a los signos, atentos a lo que estamos haciendo, no ver por ver, sino como lo indica la Iglesia, se trata de participar activamente.
¿Cómo cultivar esta semilla de la palabra de Dios para que mueva nuestro corazón? Nos preguntamos qué relación hay entre el gesto de lavado de los pies, la Eucaristía y la muerte de Jesús en la cruz. Ya lo hemos indicado, como Él se quitó todos sus vestidos para poder limpiar los pies. Como Él en la Eucaristía, pues se nos entrega. Si Él se quitó todos los vestidos, recuérdense, el vestido era naturalmente el instrumento de trabajo, la prolongación de su cuerpo estaba en los vestidos y Él lo ha entregado todo. Y en la muerte, en la cruz, Él se ha despojado de todo y nos ha entregado su vida. Segundo, ¿por qué Pedro no quería dejarse lavar los pies? ¿Qué le enseña Jesús? ¿Qué relación tiene con el bautismo, el lavado? ¿Qué servicios concretos me está pidiendo Jesús en esta etapa de mi vida? Me está pidiendo que me despoje para poder servir. Él lo entregó todo por mí, porque no voy a entregar yo lo poco que tengo. ¿Estoy disponible con libertad de corazón o me estoy resistiendo? ¿Cuántas personas, verdad, poseen grandes carismas con el que pueden enriquecer a la iglesia, pero no se despojan? Lástima, porque a mí me da pena, digo, ¿para qué tanto si al final uno se va de este mundo, no se lleva nada? ¿Por qué no poner al servicio los carismas que Dios le dio? ¿Qué gestos concretos de amor humilde y servicial podría hacer hoy o en estos días para aliviar el dolor de mis hermanos que sufren y para dar respuesta a sus necesidades? Hay pues tantas cosas que uno se va preguntando. Celebremos pues ya este Triduo Pascual, entremos con ganas, meditando cómo Jesús actúa, cuál es la acción que Él me pide como cristiano. Así que dentro de un rato ya estaremos en la celebración pues del misterio de la Pascua con la celebración eucarística.